psicología. Este día tenemos como el honor de contar con la persona del doctor Carlos Arango, que pues nos va a venir a hablar un tema bastante interesante, pero que todavía no daré como muchos spoilers para que él pueda ser quien nos comente como más detalles sobre ello, pero les contaré un poquito del perfil de él. Él es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Psicología Comunitaria y doctorado en Psicología Social y de las organizaciones de la Universidad de Valencia, profesor titular jubilado y miembro del Grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle, fundador y primer presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Colombia, capítulo regional de Valle del Cauca, desde el 30 de junio del año 2000 hasta el 2003. Ha trabajado con metodología de investigación, acción participativa, ha investigado con comunidades de psicólogos escolares, líderes comunitarios, funcionarios públicos y educadores populares, procesos sobre participación, el rol del psicólogo comunitario, la metodología del trabajo comunitario y los procesos de convivencia partiendo desde el análisis de la vida cotidiana y accediendo hacia las estrategias de intervención en red y construcción de políticas públicas a nivel de la ciudad. Es autor de los libros Psicología Comunitaria y la Convivencia, Pedagogía de la Convivencia y la Democracia, Educación para la Convivencia Familiar en Contextos Comunitarios y de saberes expertos y saberes populares en convivencia familiar hacia la construcción de una alternativa de la intervención, la psicología comunitaria en Colombia, caminando hacia una sociedad participativa, y en la actualidad coordina la Red Colombiana de Psicología Comunitaria en el desarrollo de la Expedición Psicosocial Colombiana como estrategia de intervención psicosocial en el escenario de post-conflicto en Colombia, y reconocido como pionero de la psicología comunitaria en Colombia por parte del COLSIC y padre de la psicología comunitaria colombiana por parte del ASCO en particular. Bueno, hemos escuchado que el doctor Carlos tiene una larga trayectoria en el ámbito psicosocial, en el ámbito de participación y en el ámbito comunitario en particular. Y pues, sin más, los dejo con la presentación del doctor Carlos, titulada La paz y la convivencia en Colombia, un asunto de construcción psicosocial, la cual tendrá una duración aproximada de 40 minutos, al menos de su ponencia, y posterior a ello haremos como un espacio de 20 minutos de preguntas. Así que pues dejo los micrófonos y la pantalla al doctor Carlos en ese momento. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un enorme placer estar acá. Agradezco mucho la invitación de la Sociedad de Investigación y Acción Comunitaria. Me parece que esta es una iniciativa muy importante en la medida que normalmente en Latinoamérica no tenemos suficientes canales de difusión, de compartir nuestras experiencias y de compartir nuestros textos. Entonces, esta es una gran oportunidad para que los trabajos que estamos haciendo aquí en Colombia y en otros países de América Latina sean conocidos por los otros países, por las otras personas, y de esa manera podamos compartir, socializar más el conocimiento. Bueno, el tema que les voy a compartir hace parte, digamos, de una trayectoria a la que básicamente yo he dedicado toda mi vida, ¿sí? que se llama, el enfoque se llama Psicología Comunitaria de la Convivencia, y vamos a aprovechar la coyuntura histórica que hay en este momento en Colombia para mostrar la pertinencia de retomar estos trabajos que los tenía guardados desde hace varios años, los tenía bastante guardados, porque se ha reactivado la necesidad o la importancia de trabajar estos temas. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla y vamos a ver, creo que ahí ya se está viendo bien, ¿correcto? Sí, se puede ver. Ok, bueno, entonces el tema se llama La paz y la convivencia en Colombia, un asunto de construcción psicosocial. La mayoría de las ilustraciones que vamos a encontrar acá son ilustraciones que provienen de mis estudiantes, de los trabajos que hemos hecho en los talleres con los estudiantes, y estas son unas imágenes
que provienen de representaciones. El tema del informe de la Comisión de la Verdad, que es por donde vamos a empezar a conversar hoy, ha acompañado, digamos, ha sido inspiración para realizar este tipo de imágenes que acompañan este texto. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a hablar de lo que, del hecho de que desde el año pasado la Comisión de la Verdad en Colombia presentó esta investigación. Es una investigación realizada como producto de los acuerdos de paz entre las guerrillas de las FARC y el Estado colombiano, donde se planteaba la necesidad de que se creara una comisión que hiciera una investigación para el esclarecimiento de la verdad en Colombia. Y de este informe que fue publicado el año pasado, es un informe que recoge más de 30.000 entrevistas a víctimas, a agresores, a funcionarios, a instituciones, etcétera, sobre los acontecimientos que hacen parte de la historia de Colombia en los últimos 50 años. Entonces, allí en este informe de la Comisión de la Verdad encontramos la problemática del conflicto armado, la problemática de la violencia y lo que nos ha atravesado a todo el país colombiano durante todos estos años. Esa fotografía que ven aquí es la fotografía del padre de Ruth, el padre que fue uno de los coordinadores o directores de la Comisión de la Verdad, y cuando él entregó el informe se hacía estas preguntas. Se preguntaba en primer lugar por qué el país no se detuvo desde temprano para detener este proceso. ¿Qué hicieron los educadores al respecto de esta problemática? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? Y la principal pregunta, por lo menos la que más me llega al alma, es ¿cómo es posible que hayamos permitido que esto sucediera y que lo sigamos permitiendo? Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero interpelar al padre de Ruth y a la Comisión de la Verdad, planteándoles la manera como desde el enfoque que yo he venido trabajando de la psicología comunitaria de la convivencia, hemos abordado el problema antes de que surgiera el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo hemos abordado el problema y cómo hemos estado entendiendo el problema de la paz y la convivencia en Colombia desde esta perspectiva de psicología comunitaria? Entonces, lo primero que quisiera plantear es que pretendo hacer un acercamiento desde lo que llamamos el enfoque psicosocial de la convivencia. Y para eso considero pertinente que demos claridad de qué estamos entendiendo por el enfoque psicosocial. Entonces aquí decimos que acercarnos psicosocialmente a una realidad es comprender de qué manera estamos construyendo esa realidad en el contexto de nuestras relaciones. Este problema del enfoque psicosocial se volvió relevante en el país en la medida que, como producto de las negociaciones de paz con las guerrillas, se convirtió en una ley, en la ley de atención de víctimas, se convirtió en obligatoria la atención psicosocial a las víctimas y se implementó la ley en los programas institucionales que tenían que dar atención psicosocial, pero en líneas generales eran muy pocas las personas las que sabían qué diablos era eso del pensamiento psicosocial o del enfoque psicosocial, con lo cual nos obligó a los psicólogos en Colombia a hacer una revisión del concepto de qué estamos entendiendo por el pensamiento psicosocial y a elaborar una serie de contenidos en este sentido. Yo elaboré un documento que se llama La historia del pensamiento psicosocial. Ese documento lo encuentran en Google. Simplemente escriben Historia del pensamiento psicosocial Carlos Arango y van a encontrar el texto, que lo pueden bajar fácilmente en PDF, y allí encuentran la versión, la interpretación que yo he hecho de qué es lo que estamos entendiendo por lo psicosocial. Entonces, básicamente, de una manera muy sencilla,
concebimos desde el punto de vista psicosocial que la realidad es una construcción social que emerge de las interacciones entre las personas. Entonces, al relacionarnos, intercambiamos significados y en ese intercambio de significados construimos una realidad simbólica. Y a partir de allí surgen los acuerdos, los desacuerdos, los vínculos, los conflictos, los sujetos, o sea, la subjetividad, los objetos simbólicos, los proyectos y estrategias de acción para realizarlos. Es decir, desde una perspectiva psicosocial que es en sí misma una epistemología nueva, entendemos que como producto de las interacciones construimos todas las dimensiones, tanto las subjetivas como las objetivas que hacen parte de la realidad social. Bueno, entonces, desde este punto de vista, analizar psicosocialmente una realidad o una situación es llegar a comprender de qué manera nos estamos relacionando y de qué manera, como producto de esas relaciones, creamos una situación particular. ¿Por qué esta situación es particularmente de esta manera? Nos lleva a entender los significados que se intercambian y las relaciones en las que se intercambian esos significados. Se trata de caracterizar las relaciones sociales que están involucradas en la situación, los orígenes de los significados que hemos puesto en juego para crear esa situación. Entonces, la identificación de esos elementos y la comprensión de su dinámica nos permitirá adoptar estrategias para el fortalecimiento de esa situación o para la transformación de esa situación. Ese es en líneas generales el planteamiento básico y luego en el texto que yo escribí describo todos los autores que están trabajando más o menos en esta perspectiva. Bueno, en segundo lugar, pasamos a mirar el tema de la paz y la convivencia en Colombia y tendríamos que explicitar qué es lo que estamos entendiendo por convivencia. Lo primero que yo querría decir es que cuando empezamos a trabajar los procesos de convivencia, el común de las personas y de los funcionarios consideraba que había convivencia cuando había ausencia de violencia y que simplemente trabajar la convivencia era adoptar estrategias de solución de conflictos y que una vez solucionado el conflicto ya estábamos en una situación de convivencia, con lo cual el discurso de la convivencia se nos convertía en un discurso vacío de contenido y nos estábamos centrando como en una mirada casi psicopatológica en donde hay violencia, en donde hay conflicto, para intervenir ese conflicto y pare de contar. Entonces nosotros nos opusimos a esa mirada, planteamos que necesitábamos un discurso positivo sobre la convivencia y finalmente hemos adoptado esta definición después de muchos años de trabajo. Entonces decimos así, cuando hablamos de convivencia, nos estamos refiriendo a las maneras como los seres humanos que comparten cotidianamente en un contexto determinado, construyen de manera espontánea y deliberada estrategias para realizar colectivamente sus necesidades, acuerdos para regular sus relaciones, formas de vincularse afectivamente, maneras de resolver sus conflictos y creación de mejores formas de vida. De tal manera que aquí tenemos un discurso positivo frente a lo que estamos entendiendo por convivencia, donde la solución de conflictos es solamente un pedacito, una parte de lo que significan los procesos de convivencia, y a partir de aquí empezamos a desarrollar todo un enfoque de trabajo que posteriormente lo llamamos psicología comunitaria de la convivencia. Entonces, creo que es importante plantear desde un punto de vista epistemológico e investigativo que tenemos siempre que vamos a investigar alguna realidad, tenemos dos opciones. La miramos desde el punto de vista negativo, por ejemplo, miramos los problemas de la violencia, o lo miramos desde un punto de vista positivo, desde el punto de vista de procesos de convivencia. Son dos campos metodológicamente diferenciados. No es lo mismo de hacer investigaciones sobre violencia, solución de conflictos, caracterización de los conflictos, etcétera, y desarrollar discursos sobre la violencia,
que entender la convivencia como una dimensión que parte del reconocimiento de la vida cotidiana, de las prácticas culturales, de las maneras como nos relacionamos, de los tipos de vida que construimos, etcétera. Entonces son dos enfoques completamente diferenciados y que nos llevan a caminos diferentes y producciones diferentes de conocimiento. Perdón. Bueno, entonces en esta línea de trabajo, yo he desarrollado un enfoque que llamamos psicología comunitaria de la convivencia, y dentro de ese enfoque adopté una metodología de trabajo que en este momento pues está vigente, está muy organizada, muy estructurada, que la estamos llamando la artesanía de la vida cotidiana. Entonces esta es una estrategia metodológica centrada en trabajar procesos, en trabajar en el reconocimiento de la vida cotidiana y de reconocer las realidades que se expresan en la vida cotidiana, que ese es uno de los componentes del concepto de convivencia, la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la estrategia nos permite explicitar la matriz experiencial que construimos cotidianamente con el fin de ampliar las opciones de fortalecimiento, cambio y transformación de la vida personal y colectiva. Entonces voy a aclarar un poco qué es esto de la matriz experiencial. En primer lugar, realizamos una serie de talleres, ¿sí? En líneas generales son unos 10 talleres, pero aquí solo voy a mencionar unos pocos. Ejercicios básicos para acceder a la descripción de la vida cotidiana. Y el primero es la representación del mundo personal, ¿sí? Normalmente lo hacemos a través de dibujo. Este soy yo y este es mi mundo. En segundo lugar, hacer un relato escrito de la experiencia de un día en la vida cotidiana, donde la persona describe un día real, concreto, con fecha, ¿sí? Donde de una manera anticipada, desde que se levanta hasta que se acuesta, va a tener en cuenta ese día para describirlo y puede llevar un diario de campo al respecto. Otro ejercicio es, bueno, a partir de ese escrito, pues vamos a mirar lo que son las rutinas básicas de la vida cotidiana. Posteriormente reconstruimos los ciclos semanal, mensual y anual. Y otro ejercicio es el dibujo de la historia de la vida personal. Otro ejercicio, el dibujo de la historia de la familia. Y finalmente la fotobiografía, que es una técnica desarrollada por la psicoterapeuta Fina Sanz en su enfoque de psicoterapia del reencuentro. Esa en líneas generales es la estrategia metodológica que adoptamos. Entonces allí nos empieza a aparecer una realidad de una manera ordenada. En primer lugar, hablamos del ciclo diario y a partir de la descripción de un día en la vida cotidiana, identificamos lo que son las rutinas diarias, qué es lo que hacemos todos los días y que no podemos eludir el hacerlo, las rutinas del ciclo diario. Aparecen los rituales y las prácticas culturales que estructuran de manera cíclica nuestra vida diaria en el momento presente. Entonces, posteriormente a la descripción, aquí identificamos las rutinas e identificamos todas las actividades que no son rutinarias, que son lo que llamamos actividades extraordinarias, para las cuales no tenemos estrategias previstas, sino que tenemos que acudir a la creatividad. Las otras estrategias acudimos a las pautas de aprendizaje, ¿no? En líneas generales. Bueno, posteriormente describimos el ciclo semanal. En el ciclo semanal normalmente se diferencia de una manera significativa lo que es el día laboral y el día libre, ¿sí? Y luego identificamos cómo para determinados días de la semana adoptamos cierto tipo de actividades. Los martes voy al grupo de meditación, los jueves voy a la peluquería, los viernes por la noche voy a la fiesta, etcétera. Entonces vamos identificando cómo hay unas rutinas estrictamente ceñidas a los días de la semana. Posteriormente trabajamos el ciclo mensual, donde normalmente aparecen las rutinas que tienen que ver con el programa laboral, el programa escolar, los programas institucionales en general, la manera como organizamos las actividades, pero que en el caso de las mujeres aparece el ciclo menstrual, de cómo hay toda una dinámica
que tiene que ver con las hormonas, con el ciclo de la vida propiamente dicho, y que va cambiando las actitudes de la persona, y vamos introduciéndonos a la manera como la cultura se relaciona con ese tipo de ciclos en la mujer en particular. Luego nos encontramos con el ciclo anual. Yo encontré esta figura de una comunidad indígena suramericana, donde se ven cómo las comunidades diseñan los ciclos agrológicos, ¿no? Y como alrededor del ciclo anual, pues se organizan los ciclos agrológicos, los ciclos económicos, lo que tienen que ver con las estaciones, con los diferentes periodos del año, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos el ciclo anual, que es uno de los ciclos más importantes a trabajar en este tema de la violencia y la convivencia, que más adelante les mostraré. Y posteriormente trabajamos el ciclo vital, que es la historia de vida de la persona, pero que ese ciclo vital en diferentes culturas ha sido tematizado y ha sido sistematizado dentro de las cosmogonías culturales de cada una. Entonces aquí presentamos cómo la tradición budista nos muestra la rueda de la vida, que es lo que llaman como el samsara, y la idea del karma y la idea del dharma como una manera de manejar ese ciclo vital. Entonces cada cultura tiene una forma particular de entender el ciclo de la vida. Y finalmente el ciclo intergeneracional, que es donde identificamos las diferentes pautas de comportamiento que se transmiten de una generación a otra. Por un lado, de una generación a otra se transmite la lengua, el idioma, se transmite la cultura, se transmiten las tradiciones familiares, las familias de artesanos, las familias de políticos, las familias de líderes, etcétera, y cómo se transmiten prácticas que tienen que ver con el tema de la violencia, con las formas de relación entre hombres y mujeres, que es lo que llamamos en últimas la trama de la vida. Es decir, a partir de estos ejercicios nos encontramos con una matriz experiencial de los ciclos de la vida cotidiana, donde vemos cómo aparece en cada uno de los ciclos. En primer lugar, en el ciclo diario, pues aparece el despertar y el dormir, el organizar la casa y el desorganizar la casa, el uso del tiempo libre es muy importante, digamos, como el tiempo libre normalmente se considera que estuviera desinstitucionalizado, y resulta que está altamente institucionalizado, porque es el tiempo que antiguamente era para leer el periódico, ver la televisión, escuchar la radio, y ahora el tiempo libre está invadido por el celular y por todas las comunicaciones de las redes sociales. En segundo lugar, el ciclo semanal ya lo habíamos descrito, en el mensual los programas institucionales. En el ciclo anual es muy importante el ciclo cultural, el ciclo político, el económico y el ecológico, y los otros ciclos ya básicamente los hemos descrito. Entonces tenemos una dimensión que llamamos la trama de la vida, digamos, que recoge en líneas generales de una manera total todas las particularidades de lo que llamamos la vida cotidiana. Bueno, entonces, a partir de la reconstrucción de este mapa, de esta matriz experiencial, cada persona se debe interrogar cuáles son los nodos del comportamiento que le llamaron mucho la atención, que hacen parte de los puntos ciegos, los puntos inquietantes, los puntos que nunca hemos querido ver, y a partir de la reconocimiento de las rutinas de la vida cotidiana, nos preguntamos cuáles son las formas de aprendizaje o de condicionamiento que aparecen en estas pautas rutinarias. Entonces, aparece el concepto del condicionamiento, el tema del aprendizaje, si hay alienación, si es que estos son complejos psicoanalíticos, si es que son situaciones traumáticas, si es que son asuntos pendientes, o si es que es el destino. Es decir, cada persona tiene una manera particular de interpretar esas dimensiones. Los psicólogos estamos muy acostumbrados a trabajar el concepto de condicionamiento, el concepto de complejos psicoanalíticos,
o de actitudes existenciales, etcétera. Entonces aquí se cruzan todos los marcos teóricos adoptados por los psicólogos cuando miramos el comportamiento desde una perspectiva meramente individual, pero aquí lo vamos a reconocer en contextos interactivos que hemos identificado en el ejercicio de reconstruir la vida cotidiana de las personas. Bueno, entonces seguimos unas pistas. A mí me gustan estas dos cartas de Osho que son muy útiles en ese sentido, que dice: la vida se repite fútilmente, a menos que te vuelvas atento, seguirá repitiéndose como una rueda. ¿Sí? Si puedes observarlo solamente durante unos pocos días, verás surgir un patrón, el patrón de una rueda. Una vez que lo veas, podrás salir de él. Entonces, este ejercicio permite a las personas identificar las pautas de comportamiento que son repetitivas en su vida y que se les convierten en un problema psicológico, en un drama, en una situación inconclusa, en algo que es necesario resolver y transformar, y se trataría entonces de poder superar o transformar las formas de condicionamiento en las que nos hemos formado. Bueno, entonces, una vez identificamos esos nodos de comportamiento que son problemáticos para la persona, entonces adoptamos con estas personas. Estos son trabajos comunitarios, esto no lo hacemos solamente a nivel individual, sino que lo hacemos en talleres de trabajo grupal. Y entonces ahí seleccionamos un ejemplo concreto, una situación concreta que hemos identificado como problemática para una de las personas, y entre todos hacemos el ejercicio del análisis psicosocial de la experiencia, donde una vez encontrado el ejemplo concreto, hacemos 5 lecturas específicas del análisis de esa situación concreta. No, la primera lectura es la lectura sobre las necesidades, es decir, en esta situación, ¿cuál es la necesidad que se está tratando de resolver? ¿Se logra resolver? ¿Se queda inconclusa? ¿Hay una frustración? ¿Es un asunto pendiente? Etcétera. ¿Cuál es el contexto en el que se da esa situación? Entonces trabajamos la ecología de la experiencia, y aquí vemos que todo contexto es un contexto relacional, es un contexto normativo donde existe una serie de reglas y normas, ¿sí? Y es un contexto simbólico, digamos, hay una serie de formas de nombrar el acontecimiento, de nombrar el contexto. Últimamente y cada vez más se vuelve más relevante tener en cuenta no solo el nicho natural y el nicho simbólico, el contexto relacional, sino que hay que tener en cuenta de que los contextos después del periodo de la pandemia se convirtieron en contextos virtuales, mediados por las redes sociales, mediados por los algoritmos. Digamos, cada vez más tenemos que analizar la influencia de los algoritmos en la caracterización del problema que nos estamos encontrando allí. Entonces, no solamente las relaciones sociales, sino como la matriz informática que nos rodea y el uso del celular y de las relaciones sociales mediadas por el celular nos muestra cómo son los algoritmos los que están manejando nuestra relación. En tercer lugar, hacemos una mirada sobre los ritos. Cuando hablamos de ritos nos referimos al devenir de la experiencia. ¿Cuáles son los procedimientos que utiliza la persona? Por ejemplo, cuando la persona se va a duchar, a bañar en la ducha, siempre lo hace normalmente de una misma manera. Entra con un pie, siempre coge el jabón con la misma mano, etcétera. Es lo que la persona hace. En cualquier situación podemos describir comportamentalmente, en eso tenemos mucho entrenamiento los psicólogos, describir comportamentalmente lo que ocurre, lo que se hace. La otra lectura son los mitos o el espíritu de la experiencia, que se refiere a lo que la persona dice de la experiencia, lo que explica de la experiencia, el por qué hace esas cosas. Por ejemplo, una respuesta corriente es:
Todos los días lo hacemos así porque así lo ha hecho, así se ha hecho siempre en la vida. Nunca nadie lo ha hecho de una manera distinta. Sí, pero ¿por qué lo hace de esa manera? En el momento en que se hace de una manera diferente, empieza a aparecer la justificación. No, porque si tú dejas de hacer eso, estás violando una norma religiosa, estás violando una norma familiar, entonces empiezan a aparecer los mitos que sustentan ese acontecimiento. Y finalmente, lo más psicosocial de todo, los vínculos, que son las relaciones en la experiencia, son las relaciones de control, cuando se refiere a control y sometimiento de una persona, ¿no? O las relaciones de afecto entre las personas, digamos. Estas son las 5 lecturas que hacemos, lo que llamamos el análisis psicosocial de la experiencia. Y a partir de aquí, la persona puede descodificar el acontecimiento problemático y buscar alternativas. Entonces, primero para entender qué es lo que está sucediendo, cuáles son las narrativas o discursos que están influyendo en el punto y poderlo cuestionar y poderlo transformar. Bueno, entonces, como producto de esta metodología y de esta manera de enfocar la realidad, yo llevo más de 30 años trabajando con este enfoque. Hemos desarrollado un enfoque que se llama psicología comunitaria de la convivencia y que es un enfoque que se ha desarrollado a partir de varios procesos investigativos. Entonces, en primer lugar, pues la primera investigación se llama Construcción Participativa de la Convivencia en un Barrio Popular de Cali. Es un proyecto realizado con 30 líderes comunitarios en el barrio Calimío de Cepaz. Bueno, en segundo lugar tenemos el enfoque de pedagogía para la convivencia y la democracia, donde logramos llevar esto a procesos pedagógicos de trabajo con el programa EduPar. En tercer lugar, hicimos una investigación con 300 líderes comunitarios y 6.000 familias, de modo que tenemos aquí un trabajo muy amplio de aplicación de este enfoque. Y hemos desarrollado una línea de investigación, creo que se me está extendiendo mucho, se me está agotando el tiempo, voy a apresurarme. Tenemos una investigación de más de 10 años en el trabajo de investigación. Construimos una política pública de convivencia familiar donde se crearon las condiciones para hacer investigación con el Estado sobre este tema. Y construimos otra investigación que se llama Saberes Expertos y Saberes Populares en Convivencia Familiar, donde con un grupo de 40 funcionarios institucionales y líderes comunitarios evaluamos críticamente la estrategia de atención a la convivencia y diseñamos un programa de atención psicosocial. Entonces, vamos a ir al grano de los resultados básicos de la primera investigación para entender el problema de la convivencia en Colombia. En primer lugar, estos son resultados de un grupo de 30 líderes y podemos decir lo siguiente, como datos resultantes de la investigación. Con estos 30 líderes, las relaciones de convivencia vistas en conjunto presentan un panorama desarticulado y sin armonía. La mayor parte del tiempo se vive en la lucha por la subsistencia en el mundo del trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Se busca el reconocimiento personal en el ámbito de la vida comunitaria y las instituciones están jugando un papel muy fundamental orientando un desarrollo desordenado. Este problema de las instituciones es central en este caso de entender los problemas de la convivencia. En un segundo plano encontramos el mundo familiar que se vive como un destino, donde las personas se encuentran atrapadas. Aparece el mundo del trabajo y el mundo de la familia que absorben gran parte de la atención y energía de los participantes, quedando relegadas en un segundo plano las relaciones de amistad, el autocuidado, la relación consigo mismo y la autorrealización. Y finalmente se encuentra una relación descuidada con los demás ciudadanos y con el ecosistema. Todo esto mediado por una cultura del consumo insolidaria y competitiva impuesta por el mercado y los medios masivos de comunicación. ¿Sí? En la mayoría de las personas existen grandes dificultades para mantener vínculos afectivos estables, lo que se expresa en la generación de hogares rotos e inestables. La mujer que es cabeza de familia en un contexto de precariedad económica, donde los padres deben resolver los problemas de la subsistencia, quedando en un segundo plano el cuidado de los hijos.
y los niños y jóvenes que no pueden acudir a centros educativos que quedan a la deriva en manos de terceros, dándose procesos de socialización inadecuados que son cooptados por organizaciones ilegales, tales como las mafias y la delincuencia organizada. Fíjense cómo va apareciendo aquí la problemática que aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, pero esta fue una investigación hecha pues hace muchos años ya. Bueno, entonces, el problema, básicamente la formación de nuevas familias se da en un contexto de desprotección familiar e institucional, y la resultante es un proceso de presión familiar y social sobre las mujeres con embarazos prematuros que obligan a la conformación de nuevos hogares sin condiciones educativas, económicas ni de apoyo social suficientes para garantizar una adecuada socialización de la persona. Entonces, los procesos de la convivencia son una resultante de la manera como hemos interiorizado el mundo de la cultura en la socialización primaria y secundaria y de cómo hemos construido nuestra identidad personal y grupal. El meollo de la convivencia radica en el hecho de que las personas reproducen un programa familiar, social o cultural a partir de mensajes o experiencias interiorizadas en las primeras etapas de la vida mediante la identificación de ciertos modelos y personajes arquetípicos. Desde ese programa interiorizado, las personas regulan sus relaciones de amor, amistad, colaboración, ayuda mutua, odio, competitividad, conflicto e intolerancia. Entonces, los mitos y modelos de identificación representan la herencia cultural que hemos recibido a lo largo de la historia de la humanidad y que en la actualidad se expresa en Colombia como el problema de la violencia o el problema de la convivencia. ¿Sí? Entonces, la violencia en Colombia puede entenderse entonces como la concreción de un círculo vicioso transmitido de generación en generación y reproducido institucionalmente, que se constituye en el caldo de cultivo de personas frustradas y resentidas con la sociedad que van a engrosar las filas del conflicto social. Entonces, desde un punto de vista objetivo, entonces identificamos el papel jugado por las instituciones, la familia, la escuela, las iglesias, las empresas, los medios de comunicación, y en el mantenimiento y reproducción de mitos y valores y creencias de varias formaciones socioculturales. Este es un punto muy importante porque es la esencia, digamos, de lo que objetivamente tendríamos que transformar para cambiar el problema de la construcción de la paz y la convivencia en Colombia. En primer lugar, se trata de la primera formación sociocultural es en la cultura patriarcal judeocristiana, en función de la cual se reproducen los roles masculinos y femeninos en un contexto de inequidad social y discriminación que afecta tanto a hombres como a mujeres. En segundo lugar, lo que llamamos la cultura tecnocrática, centrada en la economía del mercado y el consumo, que impone valores competitivos e insolidarios, destruye el tejido social propio de las diversas formaciones étnicas y culturales, con graves consecuencias sobre el ecosistema. Y la tercera, la cultura política de la corrupción y el clientelismo, la intolerancia democrática que mantiene un contexto de violencia, desapariciones, asesinatos y favores a los amigos. Entonces, esa es la esencia, digamos, del diagnóstico de la problemática de la paz y la convivencia que encontramos en la vida cotidiana de un sector normal, no de un sector que está en situación de conflicto armado, sino de un sector normal. Entonces, para buscar alternativas es necesario emprender acciones institucionales orientadas a la transformación de la cultura patriarcal judeocristiana, de la cultura mercantil del consumo y de la cultura política. En el contexto de los barrios se recomienda la adopción de planes interinstitucionales de desarrollo de la convivencia donde se asuman responsabilidades compartidas entre las organizaciones de base y las instituciones. ¿Sí? Es posible educar para la convivencia en contextos comunitarios siempre y cuando contemos con conceptos vivos y coherentes sobre la convivencia y un modelo pedagógico basado en lo afectivo y acorde con el contexto social abordado. La meta fundamental del ejercicio educativo es el desarrollo integral del ser humano a partir de la construcción de una cultura local para la convivencia y la democracia. Bueno, entonces el desarrollo integral de la comunidad es posible y alcanzable en una sociedad democrática
En aquellos contextos donde las organizaciones comunitarias confluyen y se articulan con las instituciones en una experiencia autogestionada y autónoma. Es necesario afectar los procesos de institucionalización a partir de los cuales se mantienen vigentes los valores y las prácticas culturales. Hay que revisar y transformar los enfoques y estrategias adoptadas por las instituciones en sus programaciones y podremos hablar de una transformación objetiva de la convivencia cuando hayamos logrado con el concurso de las instituciones la transformación de los ciclos de la vida cotidiana. Yo creo que esta herramienta de los ciclos de la vida cotidiana es una herramienta muy útil para efectivamente proponer estrategias de transformación de la cultura, porque si no cambiamos el ciclo diario o el ciclo anual, ¿no? Si no logramos hacer una programación de ciclo anual en una perspectiva de convivencia y democracia, vamos a seguir atrapados en la misma dirección con estos casos. Bueno, entonces me preocupa la cuestión del tiempo. Son las 11:52. Cuénteme si tengo tiempo para exponer otro poquito. Ya casi acabamos. Sí, cuenta con el tiempo. Bueno, ok. Entonces, creo que el paso a dar después de esta presentación muy rápida de este diagnóstico sobre la problemática de la convivencia es que tenemos que trabajar con las instituciones. Entonces, desarrollamos primero una política pública sobre convivencia familiar con la Red de Promoción de Buen Trato de Cali. Creamos las condiciones para proponer un proyecto de investigación y logramos proponer este proyecto donde queríamos evaluar cuál es la capacidad institucional para trabajar procesos de convivencia, y en esta investigación nos preguntábamos, el problema de investigación es qué realidad construimos en la atención a la convivencia familiar. Entonces, allí evaluamos las estrategias de atención a la convivencia familiar, y para hacer esa evaluación primero hicimos los talleres de vida cotidiana con los funcionarios institucionales y con los líderes comunitarios para ponernos de acuerdo de qué estábamos hablando cuando hablábamos de convivencia, reconociendo los problemas de convivencia en su vida personal. Una vez que reconocieron eso, entonces pasamos a ver cómo era la estrategia de atención a la convivencia familiar, y allí mismo los funcionarios se dieron cuenta de que para atender a las personas, lo primero que hacían era colocarle unos protocolos de recolección de información centrados en lecturas negativas sobre violencia. O sea, borraban todas las relaciones de convivencia y solo investigaban problemáticas de violencia en la vida familiar. Entonces solo se construyen discursos y procedimientos centrados en la violencia y en la ruta de atención a la violencia familiar, y dejaban por fuera efectivamente los problemas de convivencia. Entonces se hizo la evaluación y se encontró que con estos 40 funcionarios replanteamos cómo hacer estudios de caso, y se dieron cuenta de que no estaban atendiendo ni resolviendo los problemas de convivencia, sino que las instituciones estaban diseñadas para atender la convivencia. No solamente no contribuyen a mejorar los procesos de convivencia en la comunidad, sino que por el contrario generaban efectos perversos como que son un eslabón más en el ciclo de la violencia. Entonces, las instituciones están preocupadas por aplicar los protocolos, llevar estadísticas y remitir a las personas, y no es preocupados por resolver los casos. Entonces, la evaluación de los programas son exitosos porque tienen unas altas estadísticas y un alto número de personas atendidas, pero no se sabe qué pasa con los efectos de la atención en la comunidad. Entonces, por eso se planteaba que necesitábamos construir una cultura de la convivencia, y las instituciones no tienen tradición sobre cómo trabajar la convivencia en Colombia. Entonces, se necesita generar nuevas formas de institucionalidad. Entonces, desde ese punto de vista, comprender psicosocialmente el conflicto colombiano implicaría acceder al nivel microsocial, donde comprendemos las interacciones entre las personas que hacen parte del microsistema. Eso lo identificamos mucho en
la metodología de la artesanía de la vida cotidiana. En el nivel mesosocial, en las relaciones de atención a los problemas de convivencia por parte de funcionarios y funcionarias en el sector infancia y familia en Cali, ¿sí? Y en el nivel macrosocial, donde entendemos las interacciones entre el Estado, sus instituciones y las comunidades. Yo coloqué aquí este mapa para mostrar cómo a nivel macrosocial se mira el problema de la convivencia en términos del plebiscito que se hizo sobre la aprobación del acuerdo de paz, donde el 49.78 de las personas votó que sí al acuerdo, pero el 50.21 votó que no al acuerdo. Y aquí podemos ver cómo los departamentos que están en color marrón o café, que son los departamentos donde están más altamente institucionalizados, donde están las grandes ciudades, son los departamentos que votaron el no al acuerdo de paz, mientras que los departamentos que están desinstitucionalizados, como es la zona del Amazonas, la zona del Océano Pacífico, la zona del Océano Atlántico en general, fueron las personas que votaron sí al acuerdo de paz. O sea, donde hay menos instituciones, hay irrupción de los grupos armados y ahí es donde se necesita que haya paz. Mientras tanto, los otros departamentos que votaron por el no al acuerdo de paz son los departamentos que están acomodados en las ciudades, que tienen buenos recursos, etcétera. Esa es la contradicción que tenemos a nivel macrosocial. Entonces, aproximadamente el 40% del territorio nacional no tiene presencia del Estado. El estudio Basta ya realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica plantea que es necesario transformar la estructura institucional que ha sido diseñada para tiempos de guerra y lograr con la participación activa de todos los sectores de la sociedad construir una institucionalidad propicia a los objetivos de paz. Bueno, muchísimas gracias. Hasta ahí llega la exposición. Entonces ahora vamos a conversar, compartir las inquietudes que hayan surgido como producto de esta presentación. Muchas gracias, doctor Carlos. Sin duda ha sido una gran presentación la que hemos escuchado en esta mañana. Creo que pues nos ha iluminado bastante con este tema específico de la psicología comunitaria de la convivencia. De hecho, ahorita me encuentro en la biblioteca de la universidad y me ha dado como el tour y ya está su libro aquí. Comentarles. Bueno, me alegro Entonces, mucho. posteriormente pasaré a leerlo también y a darme más sobre el tema. Pero quiero dar como espacio para pues, las personas que están aquí, por si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Pues hay muy pocas personas, hay solo 8 y hay algunas 2 personas que conozco, a Giovanna Gallego y a Marinela, que las conozco, que trabajan aquí en la ciudad de Cali. Me alegra mucho que estén allí. Okay. Doctor Arango, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarlos. Yo soy Gabriel Medianero. Tuvimos conversaciones por correo electrónico y bueno, soy el coordinador para Latinoamérica de la sociedad. Entonces, Sí. un gusto, un placer tenerlo. Gracias por acompañarnos y darnos un poquito de sus conocimientos en esta actividad. Muchas gracias, sí, señor. Ok, ¿Qué inquietudes tienen? Veo que en el chat lo está Conversemos. saludando. Creo que en el chat lo está saludando una de sus estudiantes. Creo yo. Ah, sí, bueno. Bueno, Gracias, yo María. tal vez en lo que más personas se unen, voy a hacer preguntas, comentarios, palabras que quieran mencionar, pero en lo que se unen otras personas, yo quizás sí quiero decir como un comentario en ese sentido. Me pareció bastante acertado el hecho de la definición del término de convivencia. Creo que eso es bastante bueno porque evolucionó desde un término de ausencia de conflicto hacia algo más general, en particular y más completo, digamos, de ese término.
Y me gustó también el hecho de la inclusión del término del ciclo intergeneracional de la violencia, que es un término bastante retomado en distintos temas en particular, pero quería preguntar si al menos al momento de hacer como esta investigación, porque hicieron pues un diagnóstico de todo esto, de cómo se encontraba como todo ese contexto en Cali, a la hora de pasar a la intervención, ¿cómo fue todo este proceso de intervenir específicamente ya en las comunidades con todo esto que ha salido? Bueno, digamos que en primer lugar, con el primer grupo de investigación, que es el grupo de líderes comunitarios del barrio Calimío de Cepaz, a partir de esta caracterización, pues se hizo primero una reflexión sobre la situación de desarrollo del barrio Calimío de Cepaz, donde se veía claramente que si el barrio Calimío de Cepaz era un programa piloto de desarrollo social orientado por el gobierno, o sea, no es un barrio de invasión, no es un barrio creado espontáneamente, sino un barrio piloto orientado por las instituciones, y lo que encontrábamos era que aquí la problemática de la vida cotidiana y del desarrollo era una problemática desordenada que generaba problemas, y a partir de esos problemas se generaban demandas a las instituciones. Entonces las instituciones actuaban de manera reactiva frente al desarrollo comunitario en vez de estar actuando orientando y liderando el proceso de desarrollo de la comunidad. Entonces las instituciones actuaban de una manera reactiva. Con estos líderes comunitarios, a partir de estas reflexiones, realizamos varias propuestas de estrategias que debían realizarse, por ejemplo, la creación de un centro cultural de arte y oficios, la creación de un fondo económico para el barrio, para que la gente pudiera ahorrar y generar ingresos, la creación de fuentes de trabajo, etcétera, y se creó un convenio interinstitucional de las diversas secretarías con las organizaciones comunitarias para orientar ese proceso de desarrollo. En ese momento vino una medida administrativa en la ciudad de Cali y echaron a la mitad de los funcionarios de las instituciones. Y se desbarató el convenio porque no había quien lo asumiera. Es decir, la inestabilidad laboral de los funcionarios es una de las principales problemáticas para poder pensar en un programa de desarrollo estable. Entonces, efectivamente, el problema más grave que tenemos para construir la paz y la convivencia en Colombia es revisar la estabilidad institucional y la formación de los funcionarios institucionales para poder enfrentar esto. Es decir, mientras nosotros ni siquiera en el campo de lo psicosocial tenemos psicólogos formados en el enfoque psicosocial. O sea, todos los funcionarios están aplicando programas de intervención psicosocial o de atención psicosocial, y lo psicosocial se adopta de una manera especulativa, no de una manera informada, organizada y técnica. Entonces, el principal problema aquí es el fortalecimiento de las instituciones y la formación profesional de los funcionarios y de los profesionales. Vale. Bueno, aquí veo en el chat una pregunta, dice: me gustaría que nos contara un poco más sobre las estrategias de convivencia encontradas en los ciclos de la vida cotidiana. Entonces, pues simplemente los ciclos de la vida cotidiana son estrategias de hacer un barrido sobre las diversas fases de la vida cotidiana por la que pasa una persona y donde se identifican las diversas problemáticas. Yo le comentaría, por ejemplo, en la historia de la familia, como ejercicio de dibujar la historia de la familia, se le pide a las personas que cuenten la historia como usted se la imagina, como le han dicho que ha sucedido. No sabemos si eso es verdadero o es falso. Por ejemplo, a las comunidades afrocolombianas se les dice que vienen de África y que vienen del tráfico de esclavos, y resulta que en su familia nunca les hablaron de eso. Entonces, ¿cuál es el mito que hay en la familia con relación a ese tema?
No, pues hay un salto. Por un lado, en la historia se les habla de la esclavitud y de África, y en su vida personal hay un borrón. Se ha desaparecido completamente toda esa historia de lo que fue la esclavitud en Colombia, y de que fueron descendientes de personas que han sido esclavizadas, etcétera. Y la familia borra completamente esa historia. Entonces, al reconstruir los ciclos de la vida cotidiana, identificamos los vacíos en las narraciones, los vacíos en las historias, los puntos ciegos de lo que la gente no quiere ver, pero que a medida que se va reconstruyendo la historia van apareciendo esos puntos ciegos. Eso mismo sucede con el informe de la Comisión de la Verdad. El informe de la Comisión de la Verdad lo han trabajado las 30.000 personas que participaron en las entrevistas, aproximadamente el 15 o 20% de la población que está interesada en el asunto, y el resto de la población, el 80%, no quiere saber nada de eso, ¿sí? Y resulta que todos estamos implicados porque las familias fueron participantes o en la lucha por la toma de las tierras, o fueron desplazados por las personas, etcétera. Entonces, el 80% de la población está manejando el asunto como un punto ciego, como un lugar que no quiere mirar qué fue lo que sucedió. Entonces, el principal reto que tenemos a partir del informe de la Comisión de la Verdad es reconstruir esas historias. Entonces, eso yo diría por ahora, para responder a esa pregunta sobre los ciclos de la vida cotidiana, y es que podamos efectivamente recuperar la memoria y llenar los vacíos en esas narrativas. Vale, ¿qué otra inquietud hay? Me fijé que alguien iba a abrir su micrófono, así que... Sí. Muy buenos días, doctor Carlos, ¿cómo ha estado? Joana, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Muy Aquí bien. muy emocionada de escuchar todo lo que dice, porque en estos momentos de mi vida estoy trabajando, ubicando ese mismo perfil. Yo que soy seguidora suya desde hace mucho tiempo en esto de la psicología social comunitaria, que es mi fuerte dentro de mi proceso educativo. Y ahora me estoy viendo pues en el escenario de el organizacional, pero yo he introducido mucho el social comunitario porque veo que, así como usted lo dice, no estamos siendo respetuosos con las individualidades y con esas idiosincrasias que cada persona va a una institución. En este caso yo estoy haciendo un trabajo con una institución pública de un municipio del Cauca, donde me solicitan trabajo de riesgo psicosocial, enfocado al mejoramiento de la salud mental. Si bien es cierto, después de la pandemia, pues nos hemos visto impactados por lo que usted decía, la tecnología, ahora todo es más inmediato, no tenemos tiempo para nosotros mismos, para nuestro cuidado, para nuestra familia, todo lo estamos capturando dentro de una pantalla, y eso hace que muchas veces nuestras socializaciones con ese otro, con nosotros mismos, nuestras relaciones personales, evidentemente se ven muy afectadas, pero realmente no sabemos cuál es como la razón o ese punto de partida de por qué, y usted mismo lo ha mencionado ahora, que viene una trascendencia, lo que acaba de decir de la historia, que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros como profesionales, por ejemplo, yo cuando voy como profesional, yo trato de hacer mi observación muy activa y tratar de como individualizar esos comportamientos. Es difícil cuando uno tiene una población bastante extensa, porque tengo más o menos 100 participantes en cada taller. Y eso pues le es dificultoso, pero entonces uno empieza a identificar a las personas que participan más, o la persona que no participa, uno hace como esa visión, y entonces empieza, así como usted dice, a hacer supuestos. Sería interesante poder que esas instituciones, pues como están al servicio público, se encargaran de poder tener esos momentos de convivencia con las personas que atienden, así como usted lo decía en el estudio que hicieron. Es algo no tan rigurosamente como usted lo dice, pero el equipo de trabajo con el que yo estoy, hemos tratado de manejar eso de la convivencia, pero no sabía, o sea, no lo había indagado, y teniendo todas las herramientas, todo, porque usted nos da todas esas particularidades para que nosotros empecemos a trabajar con eso.
me pareció muy interesante porque yo estoy en ese proceso y voy a poder empezar a trabajar con esas herramientas que usted nos ha dado, porque estoy en ese proceso de la construcción de la convivencia. Yo la he visto desde un momento de un riesgo individual, pero veo que con todo lo que usted dijo, y haciendo el análisis de lo que he venido trabajando, la convivencia es el elemento esencial, tanto la convivencia consigo mismo como la convivencia como los mismos colaboradores de la institución, con sus familias, con todos esos escenarios que frecuentemente ellos se ven sumergidos, o sea, hacen parte de ellos. Y eso hace que también traigan esas problemáticas a nivel de salud mental y desde ahí se despega lo que es el riesgo psicosocial. Eso es lo que traté de enlazar con de toda la conferencia que usted nos ha dado hoy. No sé si de pronto ahí hay algo que me pueda como ayudar a identificar a mejorar ese panorama en el cual yo quiero trabajar a partir de todo lo que usted me ha dicho, porque todos esos elementos los copié todos, a todas esas herramientas, y yo ahorita ya estoy cada vez más emocionada porque realmente tengo muchas opciones y muchas alternativas para trabajar con esto que usted nos está brindando. O sea, yo digo que ojalá cada institución tuviera la posibilidad, y nosotros como psicólogos y como profesionales respetuosos de las situaciones de otros pudiéramos implementar eso, porque así lo hace que las personas se adhieran más todos estos conceptos y no lo vean como si, por ejemplo, a mí me decían, es que yo no estoy loco. Yo les expliqué que no necesariamente los psicólogos estábamos para hacer ese acompañamiento a personas que de pronto tenían una psicopatología. Las personas sanas también tenemos problemáticas y lo que hacemos es acompañar a que ellos encuentren esas estrategias y mejoren sus condiciones de vida. Eso es todo lo que me ha pasado en este panorama y pues ahí le comparto, doctor. Bueno, Johanna, pues yo escuchándote pensaba, qué bueno sería que en el contexto organizacional se trabajara la artesanía de la vida cotidiana en el contexto laboral, donde con los mismos participantes, con las mismas personas que trabajan allí, se reconstruyan las situaciones de riesgo, ¿sí? Ya que le pone el término riesgo psicosocial y que lo está asociando con la salud mental. La salud mental de los trabajadores es la vida cotidiana del trabajador, que lo puedan analizar de una manera clara y no a través de una mirada diagnóstica, sino a través de una mirada donde puedan reflexionar sobre su vida cotidiana y cómo esa vida cotidiana en el contexto laboral les está afectando su bienestar personal. Entonces yo sugeriría que se buscara la manera no de hacer el análisis individual, sino colectivamente, con pequeños talleres, con trabajadores, es analizar, aplicar la artesanía de la vida cotidiana en el contexto laboral. Sería maravilloso. Ok, perfecto, perfecto. No sé si alguno de los otros asistentes tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera realizar. Si no, de momento, quizás antes de dar como las palabras de cierre, dentro del chat he enviado un formulario, que es un formulario de retroalimentación de la actividad, el cual agradecería bastante mucho a pues, que todos los que estamos aquí como asistentes pudiesen completarlo posterior a la actividad en particular. Bueno, nuevamente agradecer la ponencia pues, de su persona, doctor Carlos. Creo que sin lugar a dudas ha sido una excelente ponencia. Creo que todos nos llevamos como algo de particular de lo que hemos escuchado este día, y en particular para ponerlo pues en práctica en nuestras distintas áreas de labor en particular. Y pues creo que eso nos permite como pues emprender y pues no solo quedarnos como desde esa perspectiva de visión y pues de querer intentar, sino también de ponerlo en práctica dentro de esa lógica. Y pues agradezco también pues a cada uno de los asistentes de este día, y pues muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y por sus
oportunas preguntas y pues, comentarios en este día. Bueno, yo también entonces quiero agradecer muchísimo a la Sociedad para la Investigación y la Acción Comunitaria por esta maravillosa invitación. Me preocupa que haya asistido tan poquita gente. Yo pienso que habría que incentivar la manera de promover a que las personas asistan a este tipo de conversaciones. Ojalá que la grabación se pueda poner a disposición de las personas, porque tal vez a través de la grabación se podría acceder a más personas. Muchísimas gracias a Marinela, Joana, a Zuli, Micheli, a Omos Schuld, a Gabriel Medianero y a Eric por esta oportunidad, y un abrazo para todos, que sean muy felices. Buena suerte. Adiós. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente conversatorio de la